principales grupos germánicos fueron los francos, sajones, anglos, alamanes, lombardos, ostrogodos y visigodos. Los visigodos fundaron lo que ahora es España, los ostrogodos se establecieron en lo que ahora es Italia, los lombardos tomaron una parte también de lo que ahora es España, los anglos y sajones se fueron hacia el norte, hacia las islas, bueno, lo que ahora es Gran Bretaña, y los francos se establecieron en lo que ahora es una parte de Francia y una parte de España. En honor a uno de estos reyes llamado Merovio, rey franco, se fundó la dinastía merovingia por un señor llamado Clovis o Clodoveo. Estos reyes al principio eran buenos, los de la dinastía merovingia, sin embargo, con el tiempo fueron dejando sus labores en manos de sus chambelanes, que significa algo así como primeros ministros, como asistentes. Entonces, eso hizo que a los reyes merovingios se les llamara reyesuelos holgazanes. El principal chambelán, o el más importante, fue Carlos Martel, que se encargó de detener una de las batallas más importantes en contra de los árabes, que fue la batalla de Poitiers. Gracias a esta batalla, los árabes no alcanzaron a invadir toda Europa. Okay. Esto hizo que los chambelanes fueran teniendo prestigio, y justamente un descendiente de Carlos Martel llamado Pipino el Breve encerró al último reyesuelo merovingio, que era Childerico, lo encerró, y entonces él se proclamó ahora rey. Es importante porque después de él, bueno, él digamos que va a ser predecesor de Carlomagno, ¿sale? Carlomagno va a ser muy importante porque él se va a reconocer como emperador romano, va a tener las intenciones de volver a unir toda Europa en lo que antes era el Imperio Romano de Occidente. Es importante también porque él va a iniciar una tradición muy importante para la Edad Media, que es la unión entre los reyes y el Papa. Este señor Carlomagno es el primer rey coronado por un papa, y fue coronado en el año 800, justamente el día de Navidad, es decir, el 25 de diciembre. A partir de Carlomagno, los reyes y emperadores de la Europa medieval tuvieron una relación, un vínculo muy importante con el Papa. El Papa, además de ser la autoridad máxima de la Iglesia Católica, era señor feudal de Roma. Entonces tenía un territorio que defender, mientras que la función del Papa era pedir por las almas de los reyes europeos y del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los emperadores y reyes europeos tenían la responsabilidad de ayudar al Papa a defender sus territorios de los invasores. Como platicamos en el video pasado, existen el clero, es decir, la iglesia se divide en dos grupos, que es el clero regular, integrado por los que viven bajo la regla, o sea, bajo una serie de normas estrictas, que son los frailes, la gente que vive en monasterios, y el clero regular, integrado por los sacerdotes, obispos, etc. Entonces, no solamente va a ser importante la iglesia en las altas esferas, es decir, entre el Papa y los reyes, sino que poco a poco la vida espiritual dirigida por la iglesia se va a convertir en el núcleo y en el motor de la vida cotidiana. En el año 910 se fundó la abadía de Cluny, y es importante porque va a marcar una forma de vida diferente de los monjes, una vida mucho más estricta, mucho más espiritual, más dirigida hacia la purificación de las almas. Y además estaban en esa época cerca del año 1000, y así como
como pasaba con nosotros en el año, cuando se acercaba el año 2000, ya tal vez no lo recordarán mucho ustedes, o cuando se acercaba el año 2012, que había muchísimas leyendas sobre el fin del mundo y que se iba a acabar, que iban a caer meteoritos y un montón de temores de la gente. Eso mismo sucedía cerca del año 1000. Las personas pensaban que el mundo se estaba acabando, había un montón de catástrofes, de destrucción, y entonces la gente buscaba más un acercamiento, una purificación del espíritu para que sus almas pues no fueran condenadas. Entonces eso fue fortaleciendo a la iglesia como parte de la vida de las personas. Además, recordemos que antes la gente no sabía leer, no había cines, no había nada. Entonces, si las reuniones para la misa eran todo el acontecimiento social, era donde la gente se podía reunir. Y aunque en realidad la gente no entendía mucho porque las misas se daban en latín y la mayor parte de la gente no sabía latín, era un idioma de las clases altas, de la gente que estudiaba, o sea, solamente los frailes, la gente noble, etcétera. Y a pesar de que la mayoría de las personas no comprendía la misa, era algo súper importante también, porque les daba una garantía de estar cultivando su alma para la vida eterna. También van a tomar importancia algunas otras fiestas o celebraciones como la Semana Santa, el Día de Muertos. Van a empezar a establecer cementerios, porque antes no existían, ¿no? Entonces la gente se moría y la aventaban por ahí y eso generaba un montón de bichos, de ratas, de animales. Y entonces en esta época empiezan, pues, sobre todo alrededor de las abadías, a establecerse los primeros panteones. El fraile era muy importante como autoridad también dentro de la vida medieval. Hildebrando fue elegido como el papa con el nombre Gregorio VII y él hizo aún más intensas las reformas de las que hemos platicado y por eso se le llamaron reformas gregorianas. Y sí, es en esta época en la que surgen los famosos cantos gregorianos. Si tienen oportunidad, busquen ahí cantos gregorianos para que escuchen un poco. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó en Clermont un concilio y bueno, es importante este concilio porque aquí el Papa predicó la cruzada, la primera cruzada. Esto es la lucha de los soldados de Cristo contra los infieles, o sea, los musulmanes que habían tomado Jerusalén en favor de la fe. Todo esto para defender el Santo Sepulcro, que es la ciudad de Jerusalén. Y bueno, para esta lucha se convocó a todos los caballeros, que eran, como habíamos dicho, los guerreros que andaban a caballo, pero también a una multitud de personas súper humildes que se lanzaron a las órdenes del monje Pedro el Ermitaño. Ellos ya sabían que iban a morir, iban a pelear contra los musulmanes, que eran guerreros estupendos, armados únicamente con palos, picos y herramientas que utilizaban para el campo, pero iban con la seguridad de que se iban a ganar la vida eterna, porque esa era la promesa que el Papa les hacía a todos los que se lanzaran en esta lucha, se les garantizaba la vida eterna. Como vimos, la iglesia se fue haciendo cada vez más estricta y en el año 1231 se estableció la Inquisición, de la cual hablaremos con más profundidad en otro video. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que realicen sus actividades y si tienen alguna duda me pregunten en la plataforma. Hasta luego.